Amén, amados hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente los saludo con el amor de Cristo Jesús, en el nombre del Señor Jesús, puesto que la Sagrada Escritura dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en esta hermosa noche, pues antes de entrar en la palabra del Señor, los invito para que hagamos una oración, todo hasta donde llega el eco de esta palabra, donde llega la señal de esta emisión, podamos concentrarnos y podamos situarnos, ubicarnos bien en lo que es Dios. Los invito para que elevemos una oración y posteriormente entramos a la palabra bendita del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, Rey de reyes y Señor de señores, en esta hermosa noche te damos muchas gracias por esta bendición, por esta oportunidad que nos brindas de poder transmitir tu palabra, palabra fiel y verdadera, digna de ser oída por todos. En el nombre glorioso del Señor Jesús, te ruego, como siempre te he pedido antes de tomar tu Sagrada Escritura, Señor, tu hermosa dirección. Seas tú, Señor, quien hable, seas tú quien revele, quien muestre, quien enseñe los misterios ocultos, amado Dios. Te ruego, toda persona, todo hermano, aún, Señor, que tal vez por primera vez sintoniza este canal, esta estación de radio, llegue a su corazón, a su mente, tu palabra bendita y cumpla los propósitos por el cual tú la has enviado a esta tierra, mi Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, mi Dios, que todo aquel que oye reciba tu palabra en el nombre bendito del Señor Jesús, el Cristo Santo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues en la palabra de Dios realmente encontramos temas muy hermosos, muy bonitos, que nos impulsa, nos lleva siempre a una vida santa, una vida honesta, una vida agradable delante de Dios. Pero también nos lleva a una sabiduría, que es lo más glorioso que debemos nosotros de tener. Y en esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el archivo de Dios. Algunas veces, ¿verdad?, nos hemos preguntado cómo realmente se llama nuestro Dios. Sin ofender, ¿verdad?, sin entrar en contiendas, pero algunas veces, ¿verdad?, muchos podemos hablar de Dios y sin conocer realmente quién es Dios. Pero esta noche vamos a revisar un poquito la Escritura, vamos a revisar un poquito la palabra bendita del Señor y poder hallar la respuesta, tal vez a nuestras dudas, tal vez a la respuesta a algo que en realidad no hemos logrado entender en su plenitud y que hoy Dios abra nuestro entendimiento. En los Evangelios según San Mateo capítulo 11, versículo 25, dice la bendita palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bonita expresión de parte de nuestro Dios, a través del Verbo de Dios hecho carne, el Señor Jesús, regocijándose grandemente en el Espíritu, levanta sus ojos al cielo y le dice al Dios eterno, al que hizo los cielos y la tierra, al que cabalga sobre los cielos: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas tan hermosas escondió nuestro Dios? Dice en el libro de Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros.
para que cumplamos toda justicia. Dios escondió algo muy hermoso. Escondió desde tiempos antiguos algo que quizás para muchos aún todavía sigue oculto, no ha sido revelado. Él dice, escondiste estas cosas, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, que el hombre ha buscado a través de la ciencia, pero que en esa sabiduría no ha encontrado a Dios y jamás lo encontrará en la sabiduría humana. Por eso dice el Señor Jesús, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Escondió el misterio del Padre y del Hijo. Eso se refiere cuando dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste, se lo mostraste, se lo manifestaste a los niños. Y añade diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. Y esta expresión muy bonita que hizo diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, se lo quiera mostrar. Tenemos que saber quién es realmente el Padre, porque muchos podemos hablar del Padre, y algunas veces le preguntamos, ¿y cómo se llama el Padre? Pues algunas veces decimos, Padre, y Padre no se llama realmente, no es su nombre. Algunos, ¿verdad? Podemos decir, pues es Dios, el Padre es Dios, amén, pero tampoco Dios es su nombre. Entonces dice la palabra de Dios que para poder conocer quién es el Padre, tenemos que conocer al Hijo. Y conociendo al Hijo, Él es el que en realidad nos va a mostrar, nos va a revelar quién es en realidad el Padre. Cuando algunas personas podemos investigar, indagar acerca de una persona, saber cómo se llama sus padres, o tener algún dato en el aspecto terrenal, pues normalmente nos vamos a los archivos para investigar cómo realmente se llama. Dios también dejó su palabra que vemos en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, vemos escritas desde la genealogía. Realmente vamos a conocer al Padre. Pero para conocer al Padre nos dice el Señor que el Hijo nos los tiene que revelar. Pero antes del Hijo está el Padre. Vemos en el libro de los Evangelios, según San Mateo, capítulo 1, y nos vamos a la genealogía para conocer realmente quién es el Padre, que el Hijo realmente nos lo va a revelar. Y dice, leo el capítulo 1, el versículo 16 de los Evangelios según San Mateo dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si usted nota muy bien esta expresión, dice, la genealogía o el árbol genealógico de nuestro Señor Jesús, dice, empezando desde David, Abraham, que son realmente nuestros hermanos, los patriarcas, la descendencia. Vemos como dice que Jacob engendró a José. Usted conocerá, conforme a la Escritura, José es marido de María, de la cual nació Jesús. Note muy bien la expresión Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Jesús el ungido. Jesús el ungido. Y luego sigue diciendo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham que es el padre de la fe, hasta David,
son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. En Dios no hay casualidades, sino es una perfección lo que hay en Dios. Bien, vemos que nació Jesús, llamado el Cristo. Nació Jesús. Vemos posteriormente como sigue diciendo, y dice el nacimiento. Aquí dice realmente, vea lo que dice: el nacimiento de Jesucristo. Si arriba leímos que es Jesús llamado el Cristo, Dios no va a cambiar su palabra. En él no hay sombra de variación. Aquí realmente es Jesús. Si lo enfocamos al verso 16, el nacimiento de Jesús llamado el Cristo. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, oiga hermano, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, por lo cual, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note muy bien esta expresión, que no fue realmente idea de José, que de ponerle al hijo que habría de nacer de María el nombre Jesús, sino un ángel del Señor fue enviado a José en sueños, y el ángel le dijo realmente que no temiera recibir a María, su mujer, porque ella había de concebir, pero lo que ella estaba engendrado no era de voluntad de carne, de varón, sino era del Espíritu Santo, que es Dios, por lo cual ella dará a luz un hijo, y le va a poner por nombre Jesús. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque él es el que salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. Esto realmente Dios lo había profetizado muchos años atrás a través de su profeta Isaías, a tal grado que dice que es el cumplimiento de la palabra, de esta profecía que está en el libro de Isaías, diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: ella que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía el Señor se lo mostró a Isaías cuando le dijo: he aquí yo mismo que hablo, está en el libro de Isaías capítulo 7, verso 14, he aquí que yo mismo hablo, he aquí estaré presente. El mismo Dios que había de manifestar, que había de estar sobre esta tierra, venía a esta tierra, se cumplía esta profecía, el cual el ángel mismo que fue enviado por Dios da el nombre a José, diciéndole: tu mujer concebirá y dará a luz un hijo, y le vas a poner por nombre Jesús. Jesús. Pero la palabra de Dios dice que todo asunto consta de 2 o 3 testimonios, testigos. Aquí el ángel vino a José y se lo dijo, pero también que de María. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Libro de Lucas, en su capítulo 1, note muy bien y siga la secuencia de esta enseñanza, ya que el ángel vino a José. Leo en el versículo 26 y dice: al 6º mes
el ángel Gabriel fue enviado, oiga, ¿quién lo envió? Por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No era otra mujer, era la misma que estaba desposada con José. Y dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esta expresión muy bonita dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Notemos muy claro que el ángel primero fue a José. Acuérdense que fue primero el hombre, fue a José y le dijo que su mujer había de dar a luz un hijo y que le pondría por nombre Jesús. El ángel fue enviado también por Dios a la ciudad de Galilea, en Nazaret, donde estaba María. Y mire qué salutación tan bonita le dice, cuando llega el ángel Gabriel aún, le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, porque Dios le había placido tomar a esta mujer para que Dios pusiera su semilla y pudiera venir el Verbo de Dios hecho carne, con un propósito de manifestar al Padre. Y le dice, ella cuando ve al ángel y escucha esta salutación, queda turbada y piensa ella, ¿qué está pasando? Entonces el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 2 testimonios angelicales de los cuales viene el nombre Jesús. Fue el ángel a José, viene a María y le dice exactamente lo mismo, Jesús. Por lo cual llega el tiempo en el cual nace y Dios en su palabra tiene una secuencia tan perfecta que, si usted recordará, al 8º día había una ley que Dios le había dado al pueblo de Israel para que se cumpliese, y que al 8º día era circuncidado, y en ese día era puesto el nombre de aquel que había de portar, de aquel niño. Y vemos el cumplimiento en el mismo libro capítulo 2, versículo 21. Y leemos en la escritura diciendo, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Mire esa expresión muy bonita, que ya el ángel, antes que naciera el niño, el ángel llegó a José y se lo dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque ella va a dar a luz un hijo. Es engendrado del Espíritu Santo. Y a ese niño que va a nacer le vas a poner por nombre Jesús. Ese ángel va también a María y le dice, vas a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. El cumplimiento de esta palabra dice que al 8º día, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. No fue idea de José, no fue idea de María, sino dice claramente
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En otras palabras, desde que Dios engendró en María, en ese momento Dios manifestó cómo habría de llamarse el Hijo de Dios, porque Jesús es, como le dice en el libro de Lucas que leímos, diciendo, este será llamado Hijo del Altísimo. Bien, llega el tiempo en el cual empieza él su ministerio y la palabra de Dios dice, así como ya leímos, ¿verdad?, que este nombre fue puesto por el ángel. Ellos solamente cumplieron su encomienda. Cumplieron ellos la parte realmente que ellos habían de cumplirlo. Pero vamos a ver allá en el mismo libro de Lucas, cuando aún todavía no había manifestarse como el ungido de Dios, pero sí dando una cátedra a la gente que realmente lo había visto. Allá voy a leer el capítulo 2 en el verso 41 y lleva por encabezado el niño Jesús en el templo. Note muy bien esta expresión. El niño Jesús. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó, mire esta expresión, el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos aquí a Jesús en su primera presentación, vamos a llamarle así, en el templo en Jerusalén, en medio de los doctores de la ley, de los que realmente sabían que había de venir el Mesías anunciado, el ungido de Dios, mas no le conocían, pero se maravillaban escuchando sus respuestas, porque realmente no sabían quién era el Verbo de Dios hecho carne, es el Salvador que Dios había enviado a este mundo, o que Dios había de usar para salvar a este mundo, de los cuales estamos nosotros por la gracia de Dios. Bien, llega el tiempo que transcurre y empieza él su ministerio, pero antes de iniciar su ministerio, acuérdese que vamos a la secuencia de Jesús. Empieza su ministerio, pero antes Dios tiene que dar testimonio de quién es Jesús. Y vemos en el día de su bautismo, en el capítulo 3, versículo 21, dice,
aconteció, del mismo libro de Lucas, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios habría de dar testimonio de que aquel ser glorioso que había nacido en Judea de Belén, en una ciudad muy pequeña, como le dice en el libro de Miqueas, había nacido, no era un solo Jesús, no era un hijo de un carpintero, sino era el Hijo del Altísimo Dios. Acuérdense que en el libro de Mateo vimos que Dios le dice a través del ángel a José que el que había engendrado es el Espíritu Santo, por lo cual Dios también da testimonio diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el cual me complazco, en el cual he de manifestarme, diciendo en otras palabras, ¿verdad? Por lo cual Él empieza su ministerio. Y cuando Él empieza su ministerio, vemos estas hermosas palabras cuando Él dice en el capítulo 4, versículo 16, y diciendo: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19 dice: a predicar el año agradable del Señor, a salvar al mundo. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y les dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Vemos cómo el Señor Jesús inicia su ministerio diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa palabra ungido toma el sentido diciendo: yo soy el Salvador, el ungido de Dios. Y me envió a dar las buenas nuevas, y empieza a declarar su ministerio. Y en el verso 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Vino a una misión, vino a cumplir realmente este ministerio que él trajo a este mundo, que por la gracia de Dios pues disfrutamos de ella. Por lo cual en ese momento Él se manifiesta como Jesús el Cristo, diciendo: me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Conocemos, ¿verdad?, la historia. Él empieza su ministerio, llama a sus apóstoles y empieza a predicar, y su primera predicación es el arrepentimiento, acerca de arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca a vosotros. Pero él había de manifestarse, él había de darse a conocer quién realmente es. Por lo cual, un día él se da a conocer un poco más profundo a sus discípulos. Y un día, reunidos sus discípulos, en el libro de Mateo, capítulo 16, del verso 13, un día, reunidos sus discípulos, él se manifiesta un poco más profundo a sus discípulos y le dice:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta. Ellos responden diciendo: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué hermosa revelación tuvo el apóstol Pedro. El Señor Jesús se había manifestado a ellos, pero cada día iba profundizando más su conocimiento hacia los discípulos para poder conocerle, para poder decirles: ustedes ahora van a ser testigos míos. Entonces él tenía que manifestarse, por lo cual él un día, reunidos sus discípulos, les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos inmediatamente dicen: pues la gente dice que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, y otros dicen es alguno de los profetas. Y a él le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Inmediatamente viene la revelación de lo alto, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías anunciado, y más profundo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando esto lo oye el Señor Jesús, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque toda la revelación de Dios viene de lo alto, por lo cual Pedro estaba recibiendo esa revelación que era, él pudo haberle dicho: tú eres Jesús. Él ya conocía su nombre, pero más allá de lo que era Jesús, el Salvador, más allá le decía: tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bien, el Señor, note que aquí siempre Él fue Jesús y siempre será Jesús, Jesús. Un día Él se le manifestó ahí de una forma espiritual, yendo más profundo, allá en el capítulo 17, en el verso 1 en adelante del mismo libro. Solo le damos la vuelta a la hoja y vamos al capítulo 17. En el verso 1 en adelante dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y da una orden: a él oíd. El Señor da testimonio realmente de aquel ser que conocimos a través de su palabra, que conocemos, que conocieron físicamente los discípulos, aún los judíos, aún la gente, los que habitaban en aquel entonces cuando Él vino en la carne, participó de esta bendición,
pues muchos lo veían solamente como el hijo del carpintero, como un habitante más de Jerusalén. Sin embargo, él era más allá, es el ungido de Dios, el Mesías anunciado y el Hijo de Dios. Dios dando testimonio de su Hijo, que Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Bien, si Dios le puso a su Hijo este nombre, Jesús, ¿qué dice el Hijo ahora del Padre? Si Él le dijo en el momento en el cual Él se estremeció en el Espíritu y dijo que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, a quien el Hijo lo quiera revelar, pues ya conocimos cómo Dios le puso, qué nombre le puso a su Hijo. Hemos visto por medio de las Sagradas Escrituras cómo el ángel fue a José, a María, cómo ellos cumplieron realmente el mandamiento, cómo Dios da testimonio de que su Hijo es Jesús, cómo Dios da testimonio, aún dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que una nube de luz los cubrió y una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y da testimonio, una orden, a Él oíd. Pero vamos a ver qué dice realmente el Hijo ahora del Padre. Ya vimos por la palabra de Dios que Jesús es el Hijo de Dios, o que es el nombre que Dios le puso a su Hijo. Entonces, el Hijo también había de manifestar al Padre. ¿Y qué dice el Hijo ahora del Padre? En el libro de los Evangelios, según San Juan, capítulo 5, vamos a ver el testimonio. Ya vimos el testimonio del Padre hacia el Hijo. Ahora, ¿qué dice el Hijo del Padre? Capítulo 5, en su versículo, gloria a Dios. Voy a leer en el versículo 41, dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Note muy bien esta expresión que hace el Señor. Primero diciendo gloria de los hombres no recibo. Él había recibido gloria de la eternidad, del Dios eterno. Dios había dado testimonio diciendo, este es mi Hijo amado. Y luego dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque realmente no podían amar si no había el amor del Padre en ellos. Pero si no conocían al Padre, no conocían al Hijo, pues cómo habían de tener ese amor. Pero diciendo el Señor Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre. Él aclara diciendo que Él vino en un nombre y que el nombre es el nombre de su Padre. Y él dice, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Jesús no usurpó ningún papel, ningún nombre. Aquí está declarando que este nombre no era propio de Él. ¿De quién era? De su Padre. Él está aclarando diciendo que Él vino en nombre de su Padre y por esa causa no lo reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese se reciben. Como diciendo, si yo hubiera venido en mi propio nombre, sí me recibieran. Pero como yo vine en nombre de mi Padre, pues no me recibes. ¿Por qué dice el Señor Jesús que no era nombre propio de Él? Porque Él aclara arriba diciendo que es nombre de su Padre.
En su oración gloriosa, en el mismo libro, en su capítulo 17, el Hijo ahora dando testimonio del Padre. Capítulo 17. Vamos a leer el capítulo 17, el verso 3. Y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí leemos, ¿verdad? Y diciendo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted nota esta expresión, vimos que desde el principio, Él no se llama Jesucristo, se llama Jesús y tiene el atributo cuando Él se manifestó como el Cristo. Por lo cual, la expresión correcta es, y a Jesús, el Cristo, a quien has enviado. Y diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que leímos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Dice el Señor, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra. Él siempre dio gloria. Él un día le dijo a sus discípulos, si no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra forma, créelo por las obras que yo hago, porque yo no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. De tal manera que el Hijo glorificó al Padre en la tierra, dando testimonio que el Padre era el que hacía las obras por medio de Él. Y luego dice, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado, esa palabra he manifestado, he dado a conocer tu nombre. Él no dice, he dado a conocer mi nombre. No, Él dice, he dado a conocer tu nombre. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. No dice mi palabra, tu palabra. ¿A quién estaba refiriendo? Al Dios eterno, como leímos en el verso 3, al único Dios verdadero. Y al medio con el cual tú enviaste, que es Jesús, el ungido de Dios, o Jesús el Cristo. Por lo cual, si el Hijo da testimonio, diciendo que ha dado a conocer su nombre del Padre a los hombres que Dios les envió a tal grado que el Señor Jesús dice, nadie puede venir al Padre si no le fue, a nadie puede venir al Hijo si no le fuera dado el Padre, dijo el Señor Jesús. Y en el verso 24 vamos a leer, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, vosotros también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El Señor Jesús, en su oración por sus discípulos, se refiere al Dios eterno, como leímos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y se refiere diciendo, Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén. Ellos han oído tu palabra, lo han guardado, lo han entendido, y que así como hemos amado desde la fundación del mundo, así también quiero que los ames. Y le dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, sé quién eres. Pues como no, si dice la palabra de Dios que Él es el primogénito de toda creación, que Él es la imagen del Dios invisible. Por lo cual, Él mismo declara diciendo: salí de Dios, vine a este mundo y ahora regreso a Dios. Pero lo más glorioso de aquí le dice: y les he dado a conocer tu nombre. Él no dijo: he dado a conocer mi nombre, he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora la pregunta es: si Dios le puso a su Hijo Jesús, y Jesús declara diciendo que es nombre de su Padre, que dio a conocer el nombre de su Padre, entonces, ¿cómo realmente se llama el Padre? Vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: gloria a Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Hijo es el medio, ¿verdad? Luego dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó por medio de sí mismo, gloria a Dios, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, Dios empieza hablando diciendo: Dios, que nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, en las dispensaciones, en los tiempos en los cuales la gente, la humanidad ha vivido. Le dice: a través de los profetas Dios les habló. Pero dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y dice: a quien constituyó heredero de todo, y es el medio por el cual Dios hizo el universo. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y sabemos que fue hecho el universo por la palabra de Dios. Y esa palabra, San Juan 1:14, aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, el cual, ¿qué sustancia tiene el Hijo? Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Usted se acordará que leímos en el libro de Mateo, capítulo 17, cómo se manifestó, cómo Dios dio testimonio del Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, 17:5. Y es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Usted recordará que cuando el ángel vino a María y a José, le dijo: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por medio del Hijo, Dios efectúa la purificación de nuestros pecados. Dice:
por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho, dando testimonio Dios del Hijo, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yendo a la lógica, si usted quiere darle una herencia a su hijo y usted quiere heredarle su nombre, y usted, por ejemplo, se llamará Juan, ¿qué nombre le pondrá a su hijo? ¿Le pondrá otro nombre o le pondrá el propio de usted? Lógicamente, ¿verdad? Usted dirá, pues tengo que ponerle mi nombre porque quiero heredar mi nombre. Así Dios. Por eso Jesús aclara diciendo, si alguno viniera en su propio nombre, a este recibís. Yo he venido en nombre de mi Padre. Porque Dios le dio el nombre a su Hijo para que por medio de ese nombre alcanzáramos hoy en día la salvación, la remisión de nuestros pecados, como leemos aquí, y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por medio de Jesús, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo, tenemos salvación y vida eterna a tal grado que Él mismo dice, el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, podemos ver en las Sagradas Escrituras cómo realmente hay dos nombres que prevalecen mucho, que es el nombre Jehová y el nombre Jesucristo. Pero a la luz de la palabra nos damos cuenta que el Hijo se llama Jesús y que es una herencia del Padre que le dejó al Hijo. Es una sentencia muy grande que Dios dejó establecido en su palabra. En el libro de Revelaciones, capítulo 22, el Señor le muestra a nuestro hermano Juan y le dice en el verso 13 en adelante, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, gloria a Dios, y el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y se identifica diciendo, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Se acuerda usted cómo le dijo el ángel a María, diciendo, y Dios le dará el trono de David, su padre? No está hablando de otro más que el mismo Jesús, diciendo, yo soy Jesús. Y luego dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Siguiendo hablando el Señor Jesús diciendo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y vea cómo termina esta expresión. Y la gracia de nuestro Señor. Si el Señor está diciendo no le quites,
Vea cómo dice Señor Jesús. Y aquí dice Señor Jesucristo. Es algo realmente que tenemos que meditar. El Señor nos dejó bellas palabras, bellos documentos escritos en este libro, en el cual Él dijo muchas veces, el que lee, entienda. Él muchas veces aclaró diciendo de que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que aquí está la vida eterna. Dios muy claramente dijo que su Hijo había de llamarse Jesús. Significa Salvador. Cristo significa ungido. Por lo cual el Señor da testimonio de su Hijo, el Hijo da testimonio del Padre, por lo cual es una dicha. Si Dios permite que podamos conocerle, podamos saber realmente de dónde hemos venido, a dónde vamos y cuál es la esperanza de gloria, en quién realmente tenemos esta salvación, pues seremos bienaventurados. Como un último texto allá en el libro de San Juan, en su capítulo 20, versículo 30, mire esta expresión muy bonita que hizo el Señor Jesús. Dice, el propósito del libro, diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El verso 31 dice, pero estas se han escrito, ¿con qué finalidad? Para que creáis que Jesús es el Cristo, amén, Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Usted notará bien en esta expresión del Señor que la vida no está en sus atributos. La vida no está, a Jesús le llamaron de Nazaret, el hijo de David, el hijo del hombre, de Galilea, le llamaron, tuvo muchos atributos. Dios le puso dos que vemos en el libro de Hechos capítulo 2:36, que es Señor y Cristo. Pero ni en Señor está la vida, ni la salvación, ni está en Cristo. La salvación o la vida eterna, aquí puede leerlo muy claramente, para que tengáis vida en su nombre. Tiene una gran importancia tener realmente el nombre, porque ahí está la vida eterna. Y cada uno de los que hemos alcanzado por la gracia de Dios este conocimiento, esta sabiduría, no es para vanagloria, al contrario, es para estar agradecidos con nuestro Dios y poder compartir con todo aquel que tiene hambre y tiene sed de justicia, que Dios le plazca revelarle también a través del Hijo quién es el Padre. El Señor dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y también dice, nadie viene al Padre si no es por mí. El Hijo es el medio por el cual tenemos salvación, entrada en el reino de Dios. Por lo cual es una bendición, un grande privilegio ver por revelación del Espíritu Santo cómo realmente Dios le puso a su Hijo y cómo el Hijo dio testimonio acerca del Padre, que es una herencia del Padre hacia el Hijo. Y la vida está realmente en su nombre. Que el Altísimo Dios bendiga nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos escudriñar cada día su bendita palabra, podamos alcanzar esta sabiduría que Dios quiere darnos, no con el afán de vanagloria, de jactancia, no, con humildad, con sencillez, poder recibir la gracia divina de nuestro Señor Jesús, el Cristo Santo, el Cristo de la gloria. Amén.
Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús, y pues agradezco a Dios esta oportunidad y quiero realmente hacer una oración y invitar a todos nuestros hermanos que también han escuchado este pequeño mensaje, pero de sabiduría, de conocimiento, de revelación, ciencia e inteligencia espiritual de nuestro Dios, podamos realmente elevar una oración y decirle: gracias, Señor. Tal vez, ¿verdad?, algunos quizás no lo hayamos llegado a comprender en su plenitud, pero Dios a su tiempo nos revelará su verdad y su justicia. Les invito a hacer una oración en el amor de Cristo Jesús. Amado Dios, gracias te damos en esta hermosa noche. Hermosa palabra, pan fresco, agua fresca, Señor, que refresca nuestros corazones, alimenta nuestras almas, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta sabiduría que nos has dado, este conocimiento, esta revelación, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Sea de bendición, Señor, para todo aquel que hoy pudo abrir su corazón, su oído a tu palabra y poder recibir de lo alto, como recibió, Señor, tus siervos, como cuando manifestó tu siervo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Señor, gracias porque a través de ti, Jesús, podemos tener entrada al reino de los cielos. A través de ti, Jesús, podemos conocer quién es el Dios verdadero, el Dios único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Señor, muchas gracias te damos en esta hermosa hora, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, el Cristo Santo, el Santo de la Gloria. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.